El trading es una actividad que se desarrolla en los mercados financieros. Debes tener una visión de conjunto de dichos mercados, saber a qué responden y qué forma tienen, ya que es ahí donde vas a estar trabajando. Empecemos por el principio. ¿Qué son los mercados? Los mercados, cualquier mercado, es el punto de encuentro entre el interés comprador por una parte y el interés vendedor por otra parte. Hay muchos tipos de mercado distintos, pero en cualquier caso confluyen una parte que quiere ofrecer, que quiere vender algo, y una parte que desea comprar, que desea adquirir algo. Puedo acudir al mercado para ofrecer algo que produzco, o puedo acudir al mercado a buscar algo que necesito. Puedo producir un bien o un servicio y puedo ofrecerlo, o puedo necesitar un bien o un servicio e irlo a buscar. O puedo necesitar financiación e ir al mercado a buscar esa financiación. Por una parte tenemos el comprador que desea adquirir algo que necesita. Por otro lado tenemos el vendedor que desea vender algo que tiene. El comprador forma parte de la demanda, el vendedor forma parte de la oferta. El comprador demanda un bien o un servicio, el vendedor ofrece dicho bien o dicho servicio. Para que haya un acuerdo entre el deseo comprador y el deseo vendedor, tiene que haber una entrega de un producto o un servicio acorde a unas características, a unas especificaciones que satisfaga los requisitos por parte del comprador y también que se ajuste a unos parámetros de precio que satisfagan los requisitos por parte del vendedor. ¿A qué precio se está ofreciendo dicho producto? ¿O cuánto está dispuesto a pagar el comprador por dicho producto? Cuanto más aumente el interés por dicho producto, más fácil será que el vendedor encuentre a alguien dispuesto a pagar más dinero por el mismo. En cambio, si hay muy poco interés comprador, si la demanda es muy pequeña, quizás el vendedor deberá de ofrecer dicho producto a un precio más ajustado, a un precio menor. Obviamente el interés del comprador es adquirirlo, adquirir ese bien o ese servicio al menor precio posible, pagar lo menos posible por dicho bien. Mientras que el interés del vendedor es maximizar el precio al que puede vender su producto. En cualquier mercado confluyen pues la demanda con la oferta y el precio es el punto intermedio en el que se llega o no a un acuerdo para satisfacer los intereses de ambas partes. Nuestra operativa la realizaremos en el mercado de futuros, que es un tipo específico de mercado. Hay algunos aspectos clave que debemos de tener presentes respecto del funcionamiento y de las características de dicho mercado. Por ejemplo, ¿por qué existen estos mercados? Los mercados de futuro, ¿a qué responden? En su origen, para hacer frente a la necesidad de poder predecir la cotización futura de un subyacente. Veamos un ejemplo. Algo sencillo. Imagínate que de alguna manera tienes un interés en un sector que se ve afectado por el precio de un subyacente, en este caso, por ejemplo, del petróleo. Imagínate que trabajas en una compañía aérea y vendes pasajes. Y a día de hoy estás vendiendo pasajes también a varios meses vista. Claro, si una variable en este modelo de negocio es el precio del carburante, ¿cómo sabes qué precio va a tener el carburante dentro de varios meses? ¿Y por qué es importante que lo sepas? Porque si el precio del carburante aumenta en los próximos meses, a ti cada vez te va a costar más ese carburante, con lo que los gastos de esta partida van a incrementarse y va a verse afectado el margen de beneficios que tienes. Así que, ¿cómo puedes ofrecer a día de hoy un billete a futuro que se ve afectado por una variable que es el precio
de un subyacente, en este caso del petróleo, pongamos, que puede oscilar. Si aumenta, vas a ver afectado tu margen de beneficio. Imagínate el caso contrario. Si tu actividad profesional tuviese que ver con la extracción de petróleo y la demanda del petróleo en los próximos meses fuese a descender, fuese a disminuir, tus costes de extracción seguirían siendo los mismos para conseguir un producto que tendría menos demanda, con lo que el precio podría bajar. Tendrías que estar ofreciendo tu producto a un precio menor, pero tendrías los mismos gastos, con lo que obtendrías menos ingresos y, en consecuencia, tu beneficio se vería afectado. En ambos casos tenemos escenarios en los que a futuro hay una incógnita respecto del precio de cotización de un subyacente, en este ejemplo del petróleo. Una oscilación en el precio a futuro afectará el beneficio de ese modelo de negocio. En muchos sectores, poder asegurarse la cotización de un subyacente a futuro es muy interesante, porque si eres propietario de una compañía aérea y puedes asegurarte el precio de cotización dentro de varios meses del petróleo, puedes calcular a qué precio tienes que vender hoy tus billetes de avión. Si tienes una planta de extracción de petróleo y puedes asegurar el precio de venta varios meses, puedes asegurarte hoy de que vas a ser capaz de cubrir tus gastos de explotación. Luego, en un primer momento, los mercados de futuros se crean con la finalidad de cubrir un riesgo. Luego hay una finalidad de cobertura de riesgo. Muchos de los participantes en estos mercados lo hacen con la intención de cubrir gastos de explotación. Y eso lo vemos en casi cualquier sector. Por ejemplo, con cualquier materia prima, ya sea el zumo de naranja, la panceta de cerdo, la soja, y también para productos financieros. Por ejemplo, en el caso de una aseguradora o de una gestora de fondos de pensión que pudiera utilizar instrumentos financieros como los mercados de futuros para cubrir los riesgos sobre ciertas pólizas o sobre ciertos fondos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que lo que compramos y lo que vendemos son contratos. Estos contratos son obligaciones por parte de un comprador de adquirir un bien de determinadas características en un momento futuro, y son obligaciones por parte de un vendedor de entregar dicho bien en un momento futuro conforme a unas características. Los contratos especifican claramente cuáles son las características del producto, en el mercado en el que está cotizando, el horario en que dicho mercado está operativo, el tamaño específico del contrato, los meses de vencimiento de ese contrato, el valor que tiene el TIC, etc. Todas las características del contrato están especificadas y son conocidas de antemano. Por otro lado, para poder operar en el mercado de futuros necesitamos un intermediario. Este intermediario es el broker. El broker es el intermediario entre el interés comprador y el interés vendedor. Tenemos muchos brokers, muchos intermediarios a nuestra disposición y queremos elegir uno que satisfaga nuestras necesidades. Queremos una operativa que sea sencilla, queremos unas comisiones que sean lo más reducidas posibles, queremos un servicio que sea lo más ágil posible, etc. También, para poder operar con un broker necesitamos un depósito en forma de garantía. Nuestro broker nos va a exigir que hagamos un depósito al que llamamos margin o margen, que tiene la finalidad de servir como garantía, como garante de que en el futuro nosotros vamos a cumplir nuestra obligación. Los márgenes de garantía, el margin, varía en función del producto y varía en función del broker. Los mercados de futuros son mercados apalancados y esto les hace muy interesantes para el pequeño inversor. Mercados apalancados significa que con una pequeña cantidad de dinero controlamos la totalidad de un subyacente. No debemos de desembolsar la totalidad del valor al contado de un contrato para ser propietarios de dicho contrato. Con un pequeño depósito, con una pequeña parte del valor total de ese contrato,
estamos siendo responsables del movimiento total en la cotización de ese contrato, de la apreciación o depreciación del valor de dicho contrato. Por ejemplo, imaginemos que el valor de contado de un contrato son $10.000, pero que nuestro broker nos permite mover dicho contrato con un depósito, con un margin de solamente $1.000. Esto significaría que con $1.000 estaríamos controlando $10.000. Es decir, estaríamos controlando 10 veces más. Eso significa que estás apalancado, y esto es interesante porque un pequeño movimiento en el subyacente porcentualmente significaría un movimiento muy grande respecto del margen, respecto del depósito. Y esto es muy peligroso en el sentido de que si bien un movimiento pequeño a favor te puede suponer un beneficio grande, un movimiento pequeño en tu contra te puede suponer una pérdida que porcentualmente puede ser muy grande. Los mercados apalancados requieren pues una formación, un conocimiento y una preparación específicos. Dentro de los mercados de futuros, uno de los mercados que nos resulta más interesante y el que vamos a utilizar como vehículo formativo es el mercado de futuros del crudo, del petróleo. Algunas características son que su símbolo es el CL, que el mercado en el que cotiza es el NYMEX, el New York Mercantile Exchange, que tiene un vencimiento mensual, hay un contrato para cada mes, que el último día operable son 3 días laborables antes del 25 de cada mes y que en caso de que el 25 sea un día festivo, el vencimiento de dicho contrato sería 3 días laborables antes del último día laborable, antes del día 25 de cada mes. Esto es importante porque este es un mercado en el que si vence el contrato y tú eres poseedor de ese contrato, vas a comprar un bien, vas a adquirir un bien. Por otro lado, el valor del TIC en este mercado es de $10. Un contrato son 1.000 barriles, un barril contiene 42 galones de un producto especificado con unas características, etcétera, etcétera. El horario del PIT es de lunes a viernes de las 9 a las 2:30, horario de la costa este de Estados Unidos, horario de Nueva York. El horario Globex de mercado electrónico es de domingo a viernes, de las 6 a las 5:15, y las noticias que le afectan, sobre todo, son las noticias del inventario de crudo que salen los miércoles a las 10:30, horario de la costa este. En caso de que el lunes, el martes o el miércoles sean festivos, estas noticias se publican un día más tarde. En caso de que haya noticias el jueves o el viernes, eso no afecta a la publicación, que seguirá siendo el miércoles. Si bien hay muchas noticias que pueden afectar la cotización del petróleo, por ejemplo una guerra, esta es la que directamente queremos tener controlada. Hay otros muchos mercados que pueden ser interesantes. Para nosotros lo son siempre que sean mercados transparentes, de los que tengamos información, que sean mercados volátiles, es decir, que fluctúen, que se muevan, y que sean mercados participados, es decir, mercados en los que tengamos contrapartida. Y una vez tengamos nuestra formación de base, podemos utilizar casi cualquier otro mercado que cumpla con estos requisitos, que sea transparente, que sea volátil, que sea participado. Mercados interesantes pueden ser el mercado de futuros sobre el mini SP500, o el mercado del futuro del DAX, o el mini Dow, o el mercado del euro. También podríamos utilizar otro tipo de producto financiero, como por ejemplo el Forex, los mercados de divisas, o como por ejemplo los mercados de CFDs. En cualquier caso, lo primero es cubrir las bases, lo que haremos será establecer los cimientos, entender cómo es la operativa profesional, cuál es el tipo de disciplina que debemos de desarrollar y después este conocimiento lo podremos transferir al mercado que nos interese. Otro punto importante es cómo representamos gráficamente el precio. Tenemos un subyacente, en este caso un contrato de futuros sobre el petróleo. Este contrato va fluctuando en función de la demanda y de la oferta, el precio aumenta o el precio disminuye. Gráficamente, ¿cómo lo representamos? Bien, utilizamos una plataforma de graficación que nos permite
plotar, que nos permite poner visualmente estas fluctuaciones en el precio a nuestra disposición, y así en tiempo real estamos viendo cómo la acción de la oferta y la demanda internacionales están afectando la cotización de este subyacente. La forma específica en la que representamos el precio son las velas japonesas. Hay otras formas de representación. Nosotros utilizaremos como vehículo de formación las velas japonesas. Este es un gráfico de 5 minutos en el que, en formato de velas japonesas, tenemos representada la cotización de un subyacente, que en este caso es el futuro del petróleo, en un gráfico de 5 minutos. En la parte inferior de la pantalla tenemos un histograma de volumen. Veamos las características. Lo primero es estas cajetitas rojas y verdes, cada una de las cuales se ha formado en un periodo de tiempo de 5 minutos. Estas cajetitas son las que llamamos velas japonesas. Ahora veremos algunas de sus características y cómo debemos leerlas. El tipo de información que nos da es el precio de apertura en ese periodo de tiempo, el precio de cierre en ese periodo de tiempo, el precio de cotización máxima en ese periodo de 5 minutos y el precio de cotización mínima en ese periodo de 5 minutos. Nosotros podríamos utilizar una representación que en vez de ser de 5 minutos fuese de 1 minuto o que fuese de 15 minutos, 60 minutos, un día. Podemos cambiar el tiempo. Es una representación basada en el tiempo. Podríamos utilizar otro tipo de representación, pero basarla en el tiempo nos va a dar las fluctuaciones del precio durante ese periodo de tiempo. En el caso de un gráfico de 5 minutos, vamos a poder determinar la fluctuación que ha hecho el precio entre su cotización mínima y su cotización máxima, entre el precio al que ha abierto ese periodo de 5 minutos y el precio al que ha cerrado ese periodo de 5 minutos. El volumen nos va a hablar de la actividad profesional y el histograma de volumen nos dirá cuál es la cantidad de contratos que se han intercambiado en esa unidad de tiempo. En la parte derecha de la pantalla lo que tenemos es el precio, la cotización del precio, y en la parte inferior de la pantalla lo que tenemos es el tiempo. Estos son dos ejemplos de dos velas japonesas. Vemos una con el cuerpo rojo y vemos una con el cuerpo verde. Lo que nos están diciendo es el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre en dicho periodo. Si el precio de apertura está por encima del precio de cierre, la vela está coloreada de color rojo. Si en cambio el precio de apertura está por debajo del precio de cierre, la vela está coloreada de color verde. Una vela roja ha abierto en el precio de apertura, ha ido hasta el máximo, ha ido hasta el mínimo y ha cerrado, y el cierre se ha producido por debajo del precio de apertura. Es decir, en su conjunto lo que vemos en una vela roja en principio es una disminución en la cotización, en la diferencia entre el precio al que se abrió dicho periodo y el precio al que se cerró. Se cerró por debajo, disminuyó la cotización en una vela roja. En una vela verde, en cambio, vemos el precio de apertura, la cotización mínima, la cotización máxima y el cierre. Siendo el cierre por encima del precio de apertura, vemos que en ese periodo de tiempo hubo un aumento en la cotización. Se cerró hacia arriba, el precio aumentó, el precio cerró por encima del precio al que abrió en ese periodo de tiempo. Las velas pueden tener distintas formas y están compuestas de un cuerpo, que es la parte que está coloreada, y de una cola o de una sombra. Por ejemplo, en la primera vela roja estamos viendo un cuerpo muy grande y en la segunda vela roja vemos que este cuerpo en comparación es más pequeño, pero en cambio hay una sombra, hay una cola por arriba que es muy grande. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Vemos que ambas cerraron por debajo del precio de apertura, ambas fueron bajistas. Pero lo que vemos en la segunda vela roja es que después del precio de apertura, en la parte superior del cuerpo, el precio ascendió hasta el máximo y después descendió muchísimo. El precio en esa vela fue rechazado a cierto nivel. En las velas verdes también vemos una diferencia
en el cuerpo entre la primera y la segunda. Se parecen mucho, pero vemos un pequeño detalle. Vemos que en la primera vela verde el precio de cierre se realiza bastante lejos respecto del precio de apertura, en comparación con la segunda vela, donde el precio de cierre, si bien se realiza por encima del precio de apertura, lo hace después de un cierto rechazo, puesto que en esta segunda vela verde la cotización abre en la parte inferior, la cotización va hacia el mínimo, asciende hasta el máximo, pero desde el máximo hasta el precio de cierre hay un cierto rechazo. Iremos aprendiendo a leer y a interpretar las diferentes formas que tienen las velas, porque nos dan información sobre lo que puede estar pasando en ese periodo de tiempo entre el interés comprador y el interés vendedor. Aquí vemos otros ejemplos, donde la primera vela roja, la de la izquierda, tiene un cuerpo muy grande. La segunda vela roja tiene un cuerpo pequeño, y aunque el máximo y el mínimo en ambas velas es exactamente el mismo, la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre es mucho mayor, y la segunda vela, en donde la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre es mucho menor, nos indican que en ese periodo de tiempo han pasado cosas distintas. En la primera vela roja vemos una clara tendencia bajista, mientras que en la segunda vela roja el movimiento no es tan claro. La tercera vela, la de en medio, es un doji, es un tipo de vela especial, es un tipo de vela en la que coincide el precio de apertura con el precio de cierre y nos indica una cierta indeterminación. El precio abre en un cierto nivel, en ese periodo, cotiza al máximo, cotiza al mínimo, o cotiza primero al mínimo, después al máximo, y acaba cerrando en el mismo punto exacto en el que abrió. La primera vela verde tiene un cuerpo muy grande en comparación con el cuerpo que tiene la segunda vela verde, pero no solamente el cuerpo, sino que la distancia entre el máximo y el mínimo de ambas velas es muy diferente. Y esto nos da también mucha información. El desplazamiento total en la primera vela verde ha sido muy grande. Ha habido poco esfuerzo para que la acción del precio fuese al alza. En la segunda vela verde, con el mismo periodo de tiempo, el precio se ha podido desplazar mucho menos. Ha necesitado un esfuerzo mucho mayor para desplazarse. Estas comparaciones y estas relaciones serán importantes para que las tengamos en cuenta. Hay otras muchas formas de representar el precio. La representación, el mapa, no es el territorio. La representación gráfica del precio no es el precio. Es solamente un interface, es solamente una manera de ver, de entender, de visualizar cómo fluctúa la cotización de un subyacente a lo largo del tiempo. Nosotros, como vehículo pedagógico de formación, utilizaremos las velas japonesas y centraremos nuestra atención en dominar esa forma de representación. Pero hay otras maneras. Podemos representar el precio en forma de barras, podemos representarlo en forma de líneas, podemos representarlo en forma de bandas, podemos utilizar gráficos que en vez de representar el precio en base al tiempo, lo hagan en base a la actividad. Por ejemplo, en gráficos de ticks o, por ejemplo, en gráficos que representen el volumen. Podemos utilizar barras tipo Renko, barras tipo Genji Ashi. Hay muchas formas de representar el precio. Nosotros utilizamos las velas japonesas que nos dan mucha flexibilidad y nos dan mucha información y ponemos nuestro esfuerzo en dominarla.